Buenas tardes, estamos de vuelta aquí al Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias una vez más por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. Entre elogios mutuos, Donald Trump y Xi Jinping acuerdan congelar al menos por un año los ataques económicos recíprocos entre China y Estados Unidos. Los líderes de las dos potencias mundiales pactan la desescalada arancelaria y la suspensión de los controles a las exportaciones de tierras raras. Acuerdo económico con China y demostración de fuerza en Estados Unidos. En las últimas horas, el presidente Donald Trump ordenó al Pentágono reanudar las pruebas con armamento nuclear inmediatamente para igualar, así lo dijo, a otras potencias. La policía francesa detiene a 5 personas más presuntamente vinculadas con el robo del Louvre. Entre ellas, uno de los principales sospechosos. Sin embargo, las joyas de la monarquía francesa siguen en paradero desconocido. Empezamos las noticias en Corea del Sur para repasar la que ha sido seguramente la cita diplomática más importante del año. Hablamos del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. Entre elogios mutuos, como decíamos, los dos presidentes más poderosos del mundo han sellado una tregua económica entre Estados Unidos y China. Un apretón de manos tras 1 hora y 40 minutos de conversaciones y ninguna declaración conjunta para la primera reunión entre los líderes chino y estadounidense desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente estadounidense la calificó de gran éxito y se fraguó con un acuerdo sobre las tierras raras y una reducción de los aranceles aduaneros sobre China. Ya no hay bloqueo sobre las tierras raras. Eso va a desaparecer de nuestro vocabulario. Es un acuerdo de 1 año y luego lo ampliaremos. Trump afirmó que los aranceles a las importaciones chinas se reducirían del 57 al 47%, disminuyendo a la mitad los aranceles relacionados con el comercio de precursores del fentanilo, del 20 al 10%. El fentanilo es un tema candente para el presidente estadounidense y considera que China no controla su circulación. En cuanto a las tierras raras, Donald Trump se enfureció tras el anuncio de Beijing de una reducción de las exportaciones, minerales indispensables para la industria estadounidense. Al comienzo de la reunión, el presidente chino se mostraba optimista. Señor presidente, estoy dispuesto a seguir trabajando con usted para sentar unas bases sólidas para las relaciones entre China y Estados Unidos y crear un ambiente propicio para el desarrollo de ambos países. Los dos líderes también abordaron la guerra en Ucrania y el presidente estadounidense aseguró que trabajarán juntos con China para intentar encontrar una solución. Sin embargo, no hablaron del asunto de Taiwán, un tema que quizás se aborde cuando Donald Trump visite China en abril, según se anunció tras esta reunión. A continuación, Xi Jinping será invitado a Estados Unidos. Bien, y en paralelo a este entendimiento económico, por llamarlo así, el presidente Donald Trump escaló la amenaza bélica y ordenó al Pentágono retomar las pruebas de armas nucleares inmediatamente. El republicano alegó que la medida va dirigida a igualar las prácticas de otras potencias. Estados Unidos informó sobre un cambio en su estrategia de armas. El presidente Donald Trump declaró que su país reanudaría las pruebas nucleares. El mandatario anunció el cambio tras afirmar que Washington posee la mayor cantidad de armas nucleares. Tenía que ver con otros. Al parecer, todos ellos eran ensayos nucleares. ¿Rusia? Tenemos más armas nucleares que nadie. No hacemos pruebas y las suspendimos hace muchos años. Pero dado que otros sí las hacen, creo que es apropiado que nosotros también las hagamos. Pero según los institutos y asociaciones de control de armamento, Rusia posee más armas de este tipo. Trump parece estar confundiendo las pruebas de misiles nucleares capaces de transportar una ojiva nuclear que Estados Unidos y otras potencias realizan regularmente con las pruebas de explosión de ojivas nucleares, que Estados Unidos no ha realizado desde 1992, ni ningún otro país desde la década de 1990. Esta medida se produce después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunció el éxito de las pruebas de 2 nuevas armas nucleares durante una visita a soldados el miércoles. Según el Kremlin, el misil Burevestnik de ultra largo alcance es capaz de viajar durante 15 horas y más de 14.000 kilómetros. El otro es el Poseidón, un dron submarino no tripulado de propulsión nuclear, capaz de generar una explosión que provocaría oleadas de radiación nuclear que contaminarían las costas.
Las tensiones en torno a las armas nucleares se han intensificado este año entre las dos potencias a raíz de la guerra de Rusia en Ucrania. En agosto, Washington reposicionó 2 submarinos nucleares en las denominadas regiones apropiadas, tras las declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien insinuó que un ataque nuclear podría ser una respuesta a las crecientes tensiones en torno a Ucrania. Como decíamos, insistimos, ante este panorama, el Kremlin rechazó que las pruebas armamentísticas recientes fueran explosiones nucleares, sino de capacidad nuclear. Escuchemos. El presidente Trump mencionó en su declaración que otros países están realizando pruebas de armas nucleares. Hasta ahora no sabíamos que alguien estuviera realizando pruebas. Y si se refiere a las pruebas del misil Burevestnik, esto no es una prueba nuclear en absoluto. Estados Unidos es un país soberano que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Pero quiero recordar la declaración del presidente Putin, que ha repetido en numerosas ocasiones: si alguien incumple la moratoria, Rusia actuará en consecuencia. Mientras tanto, sobre el terreno, Rusia intensifica los ataques contra Ucrania. Esta pasada noche, Moscú lanzó más de 650 drones y 50 misiles contra el territorio ucraniano. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky alertó que es sobre todo en la ciudad de Pokrovsk donde su ejército enfrenta la situación más difícil, porque es allí donde Rusia concentra ahora el mayor número de efectivos. Desde Kharkiv, nuestra periodista Emanuel Chas nos cuenta más. Aunque hacía más de un año que los rusos llegaron a las puertas de la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk, en los últimos días la situación se deterioró en este punto crítico del frente. Después de un año de guerra de desgaste, la logística se volvió muy complicada para la defensa ucraniana, sometida a una intensa presión rusa. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la relación de fuerzas es de 8-1 a favor del agresor ruso, pero a pesar de los intensos combates urbanos, las tropas ucranianas mantienen de momento sus posiciones. Así que a pesar de las declaraciones rusas, Kiev negó el cerco de la ciudad, así como el de la ciudad vecina de Mirnograd, y basándose en inteligencia de fuentes abiertas y también en las declaraciones del ejército ucraniano, hubo al menos 200 soldados rusos en el centro de Pokrovsk, y esta presencia pareció confirmada por videos que muestran hace unos días a civiles que no pudieron abandonar la ciudad y que fueron asesinados en las calles por estos soldados rusos en la zona de la estación. Del lado ruso circuló en las redes sociales imágenes de una bandera rusa que ondeó sobre el cartel de la ciudad, pero los combates continúan por este centro logístico clave de la región de Donetsk. Cambiamos de región, vamos hasta Medio Oriente porque el gobierno israelí confirmó ya la identidad de los 2 rehenes entregados este jueves por Hamás a través, una vez más, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Según el recuento del medio Al Jazeera, la organización palestina todavía debe entregar a 11 de los 28 cadáveres previstos en el marco del acuerdo de cese el fuego que Israel volvió a violar este miércoles cuando mató a más de 100 personas en bombardeos nocturnos. Mientras, en otro frente, tras un nuevo ataque israelí contra Líbano, donde supuestamente, recordemos, rige un cese el fuego entre Israel y Hezbollah, el presidente libanés Joseph Aoun ordenó al Ejército Nacional, al regular, defender la soberanía del país. De Medio Oriente vamos ahora hasta España porque Pedro Sánchez enfrenta una nueva dificultad, pero al menos de momento no peligra su liderazgo al frente del gobierno. Aunque el partido independentista catalán de derechas Junts ha retirado oficialmente su apoyo parlamentario a la coalición ejecutiva, no ha amenazado, al menos de momento, con unirse a la derecha y a la extrema derecha española de PP y Vox para forzar un cambio en la Moncloa. Nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, nos amplía. Lo anunció Carles Puigdemont el lunes y tras votar durante 2 días un 87% de la militancia de Junts lo ha ratificado. El partido independentista catalán rompe la relación de socio de investidura con el Partido Socialista y pasa oficialmente a la oposición parlamentaria. La cuerda se venía tensando desde hacía meses. Junts había votado en contra de muchas medidas propuestas por el Gobierno, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral a 37 horas. Pero el último rechazo en el Congreso a que las competencias de migración pasen al Gobierno catalán en lugar de ser del Gobierno nacional
Nacional fue la gota que colmó el vaso de los de Puigdemont, que alegaban que los pactos de Bruselas, es decir, esa firma que dio a Pedro Sánchez los 7 escaños que necesitaba para ser investido presidente hace 2 años, no se estaban cumpliendo. Exigían la implementación total de la amnistía, que está bloqueada y a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional, y también la oficialidad del catalán como idioma en la Unión Europea, ambos temas fuera ya de las manos del gobierno de coalición socialista. Pero además las encuestas en Cataluña muestran un ascenso rápido de la extrema derecha independentista de Alianza Catalana, un posible factor en esta nueva estrategia de Junts. La ruptura complica un poco el resto de la legislatura para Pedro Sánchez, ya que será muy difícil aprobar cualquier ley o conseguir presupuestos generales del Estado actualizados. Sin embargo, esto no implica que el gobierno vaya a caer, porque para ello Junts tendría que proponer o apoyar una moción de censura junto al Partido Popular y a la ultraderecha de Vox, pero eso no beneficiaría en absoluto a los independentistas de derechas en los sondeos. Y por supuesto, un gobierno de derechas en la Moncloa, en Madrid, descartaría cualquier opción de que la ley de amnistía se aplique íntegramente para que Carles Puigdemont pueda así regresar a Cataluña tras 8 años huido de la justicia española, que mantiene una orden de captura en su contra por malversación. Vamos al país vecino, a Francia, porque la policía francesa detuvo a 5 personas más presuntamente implicadas en el robo del Louvre. Entre ellas a uno de los principales sospechosos, del que habrían además encontrado muestras de ADN en el museo. Sin embargo, todavía hasta ahora no hay rastro de las joyas de la monarquía. 5 nuevos arrestos, entre ellos el principal sospechoso. Este jueves, la Fiscalía de París informó un nuevo avance en el caso del robo de las joyas de la corona sustraídas del museo más famoso de Francia. Puedo confirmar que estos arrestos se llevaron en virtud de una orden judicial emitida por los 2 magistrados designados para la investigación. Los hechos ocurrieron en París y sus alrededores, concretamente en el barrio de Saint-Denis. Imagino que no puede decir mucho, pero ¿tiene perfiles de los 5 detenidos? Es demasiado pronto para describirlos con detalle. Lo que sí puedo decirles es que uno de ellos era de hecho uno de los objetivos de los investigadores. Laura Bacquiu confirmó que las joyas preciosas, valuadas en más de 100 millones de dólares, no fueron recuperadas durante la operación y siguen aún desaparecidas. El miércoles, antes de estas nuevas detenciones, la fiscal también ofreció más detalles sobre la investigación en curso. No descartamos la posibilidad de que exista un grupo más grande con un cabecilla o incluso un destinatario con las joyas robadas. Contrariamente a lo que han informado algunos medios de comunicación, actualmente no hay evidencia que sugiera que los perpetradores contaran con ayuda interna del museo. 2 sospechosos adicionales, arrestados el fin de semana pasado, recibieron cargos preliminares de asociación ilícita y robo, tras admitir parcialmente su responsabilidad en el delito. Los 2 hombres de unos 30 años fueron identificados gracias a las muestras de ADN encontradas en el lugar. Tienen antecedentes penales por tráfico de menores y robos, pero no parecen ser los autores intelectuales del hurto al museo. Y de Francia pasamos a Reino Unido, porque el rey Carlos III ha iniciado el proceso de despojo de los títulos y de los privilegios reales de su hermano Andrew. Según el comunicado del Palacio de Buckingham, el hasta ahora conocido como Príncipe Andrew pasará a ser llamado por sus nombres Andrew Mountbatten Windsor y abandonará su residencia permanente en el castillo de Windsor. Si bien los lazos entre el miembro de la familia real británica y Jeffrey Epstein salieron a la luz hace años, estas represalias responden a la publicación de las memorias de Virginia Woolf, que acusa al hermano del rey de haberla agredido sexualmente 3 veces, incluso cuando ella tenía 17 años. Vamos ahora hasta Brasil, porque 2 ministras del gobierno de Lula da Silva visitaron las favelas de Río de Janeiro, donde este martes la policía ejecutó, como saben, la operación más mortífera de la historia reciente del país en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Mientras todavía se desconoce la identidad de todas las 121 víctimas mortales, las representantes de las carteras de Igualdad Racial y Derechos Humanos del Ejecutivo Federal condenaron la violencia letal del operativo ordenado por el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, del Partido Liberal de Jair Bolsonaro. Esta operación fue un fracaso. Es inaceptable que una operación para combatir el crimen organizado no utilice inteligencia para garantizar su eficacia. El objetivo no es matar gente. Si queremos luchar contra el crimen organizado, tenemos que empezar por la cúpula. Tenemos que asfixiarlo y atacar donde está el dinero, porque si existe el crimen organizado, hay sectores y segmentos que se benefician de él.
Ningún cuerpo, absolutamente ninguno, merece ser asesinado a tiros como lo hemos presenciado y documentado en los últimos días. Por lo tanto, nuestro papel aquí es garantizar que nuestros ministerios y otros ministerios, también bajo el liderazgo del presidente Lula, junto con los legisladores, puedan llegar verdaderamente a quienes más lo necesitan. Creo que ese siempre ha sido el mensaje del presidente. Hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención y buenas tardes.